Ahora sí. Se me había quedado el micrófono apagado. Hola Daniela, Coniesco, Tyron, Peque Vale, Andy, Androids HC, Nihilismo 666. Here comes the pain. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya son las 16:38 minutos. Comenzamos la clase de hoy. Vania, Santis, ¿cómo están? Yo tengo harto frío. Estoy con polera, pero aquí es un poco más calurosa la sala de streaming. ¿Cómo están? Yo estoy súper bien. Llegando de ayer de un colegio en Villa Alemana, donde estuvimos presentando la plataforma y nos fue excelente. Espero que ustedes estén bien, con harto ánimo para ver este tema de hoy día, que es la descripción del movimiento, la clase número 6. 6 de 20. O sea, vamos pasando el primer cuarto de clases. Hola, 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 Kaesu, JR Quesada. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Tantas longitudes de onda sin verlo, dice Nihilismo. Ya pues, antes de comenzar me gustaría saber qué saben ustedes sobre esta temática que se llama descripción del movimiento y que está dentro del temario de la PSU. ¿Qué saben ustedes sobre esta temática? ¿Saben un poco? ¿Nada? ¿Con qué lo pueden relacionar ustedes? ¿Qué conceptos creen que están relacionados con esta temática que vamos a abordar hoy día? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Dice Tyron que tiene mucha matemática, la cinemática, la inercia. ¿Ya? ¿Qué otros conceptos creen que están relacionados con lo que vamos a ver hoy día? Está bien todo lo que están diciendo. Torque, ya, y se están alejando un poco, pero ya. ¿Qué más? Vamos, más participación, dinámica, distancia. A ver, Alfonso 1111, 11, Ancocu GGG, Camila Vargas, Emi 456, Gavita K9, Romy Boni, todos ellos necesito que participen. X, Dubstep, Z y todo ello. El movimiento depende del observador. Qué buena frase. Ya. Dice Alonso 1111, parece que no ha venido a ninguna clase. Dice, profe, explique mejor. Pero si yo explico desde lo que ustedes saben, así que tienen que decirme lo que saben para poder partir. El movimiento no depende del observador, si no lo miras se moverá igual. Ya la trayectoria de los vectores MRU. Efectivamente, todos esos conceptos que ustedes dijeron, o la mayoría, se relaciona con lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a hablar sobre el movimiento, hoy me duele el ojo, y también los sistemas de referencia, a lo que hacen alusión algunos acá cuando dicen, pero el movimiento depende del observador, porque puede ser que algo dependa del observador si se está moviendo o no. Si efectivamente tiene relación con eso. Bueno, espero que hayan descargado la guía y vamos a partir con esto. Les cuento que vamos a clarificar algunos conceptos básicos de la descripción del movimiento, que en verdad es como la tarea que quiere hacer la física de predecir los movimientos simples. Vamos a partir con un movimiento muy simple en una dimensión y a través de un modelamiento matemático poder decir en qué lugar, qué velocidad, qué rapidez va a tener, qué aceleración va a tener un objeto en determinado tiempo.
Esa es como la gran tarea que se quiere resolver en esta oportunidad. Así que eso, vamos entonces a la pizarra. Y aquí está nuestra guía de descripción del movimiento, que tiene el logo antiguo de Puntaje Nacional porque es bien viejita. Y que la desarrollamos en el 2010 con Verónica. Entonces, hay ciertos conceptos básicos que ustedes tienen que ir manejando al momento de utilizar la descripción del movimiento física. Y primero vamos a entender qué significa que algo esté en movimiento. Y esto es una pregunta filosófica, súper interesante. ¿Qué significa que un objeto esté en movimiento? De aquí tiene relación lo que estaban diciendo por ahí de depende del observador, no depende del observador. ¿Qué significará que algo está en movimiento? Con sus palabras. Podríamos decir que algo está en movimiento cuando cambia de posición, quizá. Que está en movimiento porque me doy cuenta que hay un cambio. ¿Se dan cuenta? Si partimos de antes del movimiento, o pensar en el movimiento más simple, que sería que algo esté quieto, entonces podríamos decir que va a haber un movimiento cuando hay un cambio de su posición, como dice Nati X96. Muy bien. Bienvenido a todos los que están en primera clase, en su primera clase. Espérense un poquito, voy a cerrar la puerta, que se me quedó abierta. Ahora sí. Efectivamente, vamos a decir que un cuerpo está en movimiento cuando cambia las coordenadas de su vector posición en el transcurso del tiempo. Pero hay un detalle acá que ocupamos en nuestra definición que dice que tiene que ser respecto a un sistema de referencia. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hablemos de la posición de un objeto, estamos hablando de la posición de un objeto respecto de un sistema de referencia. Entonces ahí parte todo, cuando fijamos un sistema de referencia. Y esto es súper fundamental cuando trabajamos con energías, por ejemplo. ¿Dónde vamos a determinar el sistema de referencia? Y ese sistema de referencia es arbitrario, puede ser en cualquier lugar. Y la gracia es que la física no depende de ese sistema de referencia. Solamente que obviamente las observaciones que se van a hacer y los resultados que se van a obtener van a ser en base a ese sistema de referencia. Estaría diciendo como que todos los sistemas de referencia, todos los puntos de observación son válidos, pero los resultados que se obtengan van a estar en base a ese punto de referencia, ese punto de observación. La clase queda grabada, se sube a YouTube, es gratis, no se preocupen por esas cosas los de las primeras clases. Nosotros los queremos y por eso hacemos todas las cosas que hacen relación a eso, que los queremos. Ya, entonces, lo importante es que vamos a decir que algo está en movimiento cuando cambia de posición respecto a un sistema de referencia. Cuando un ejemplo de algo que puede estar en movimiento respecto a alguien, pero no está en movimiento respecto de otra persona, de otro sistema de referencia. ¿Algún ejemplo? Sí, vamos a hablar. Carola Navarro dice, ¿el movimiento se puede definir como el desplazamiento también? Estoy súper colgada, Ronnie. Necesito ponerme al día. James Ignacio dice que lo estamos viendo desde el colegio. Saludo a todo el curso que nos está viendo entonces. Ya pues, atentos. Un ejemplo de algo que esté en movimiento respecto a un sistema de referencia, pero respecto a otro sistema de referencia no está en movimiento, algo cotidiano. Una micro, súper bueno, Peque Vale. Efectivamente, cuando yo voy parado, por ejemplo, en la micro, y estoy al frente de una persona que está sentada. Respecto de mí, si yo fijo un sistema de referencia en mí,
la persona que está al frente mío, si yo quiero describir su movimiento, diría que está quieta, o sea, siempre está en la misma posición. Se mueve un poquito porque la micro vibra, para, frena, pero podríamos tener así un margen de error bien grande para decir que no se está moviendo respecto a mí. Pero alguien que mira a la señora desde la que está en la ventana de la micro, desde afuera, para esa persona la señora sí se está moviendo, porque se está moviendo con la micro. Otro caso, esto es súper interesante para ir entendiendo el concepto de movimiento y la relatividad que implica el movimiento, es que pensemos cuando van en la carretera. Es algo similar a lo de la micro, pero cuando uno va en carretera, los autos van entre 90, entre 80 y 120 kilómetros por hora. Si al frente mío va un automóvil en la misma dirección, en el mismo sentido que yo, o sea, vamos hacia donde mismo, pero el de adelante va a la misma rapidez que yo, tenemos la misma velocidad, ¿qué observo yo respecto del auto de adelante? Parece que estuvieran detenidos. De hecho, si ustedes prestan atención, cuando van en un viaje en la carretera y todos los autos van a una velocidad igual, es como si todos estuvieran así. No se mueven. Y si este acelera, por ejemplo, todos van a 90, estos dos van a 90, y este de acá aumenta de 90 a 100, y este sigue con su rapidez de 100, entonces lo que vamos a ver es esto. El de acá va a parecer moverse a 10 kilómetros por hora, porque va a tener una diferencia de 10 kilómetros por hora respecto del otro que va y va a 100. Este va a 110. Entonces lo ven así pasar, en cámara lenta. Ahí hay un ejemplo de la relatividad entre los observadores. Y como les digo, los sistemas de referencia, o sea, el movimiento que vamos a estudiar va a ser respecto a un sistema de referencia particular. De hecho, podríamos decir que la mayoría de las cosas están en movimiento si encontramos un sistema de referencia. No existe nada que esté quieto realmente. Los átomos se mueven, los electrones se mueven de manera catastrófica hacia unas velocidades gigantes. Todo está en movimiento. De hecho, si algo estuviera sin movimiento, no tendría temperatura, no existiría. Entonces, las cosas efectivamente siempre tienen una rapidez, siempre se están moviendo. Si observamos, todo a nuestro alrededor se está moviendo. De hecho, la misma galaxia se está expandiendo. Entonces vamos a definir el primer concepto, que es el que me estaban diciendo ustedes del desplazamiento. De hecho, estamos en un sistema de referencia que gira. Y ahí está diciendo P que vale, efectivamente. De hecho, estamos parados en la Tierra y para nosotros parece que estamos quietitos. Todo parece normal. Pero efectivamente la Tierra está girando. La Tierra gira y nosotros no nos damos ni cuenta, no lo percibimos. Pero, como todos nosotros que vivimos en la Tierra, estamos en el mismo sistema de referencia y experimentamos el mismo movimiento de la Tierra, para todos es como si estuviéramos quietos. Pero ocurre un fenómeno bien particular que se estudió en las épocas bélicas de la Tierra, o sea, de la humanidad, en los lanzamientos de cohetes. Alguien pensaba que para lanzar un cohete de, no sé, de China a Estados Unidos tenía que calcular solamente la parábola que iba de China a Rusia. O sea, de China a Estados Unidos, por poner algo. Pero cuando trataban de hacerlo se daban cuenta que se equivocaban mucho. Pero parece que todas las ecuaciones estaban bien. Pero no, había algo que no estaban considerando y era el mismo movimiento de la Tierra y algo que se llama el efecto Coriolis.
No es necesario que lo sepan para la PSU, solamente les estoy enseñando algo más allá. El efecto de que nuestro sistema de referencia se esté moviendo sobre el lanzamiento de un proyectil es que la trayectoria del proyectil no es la que uno esperaría en un sistema de referencia, en un sistema quieto. Entonces hay un corrimiento de esa parábola y es el efecto Coriolis. Una de las características más particulares del efecto Coriolis por el movimiento de la Tierra y por donde podemos demostrar incluso que la Tierra se está moviendo es cuando tiramos la cadena del baño, del water. El giro del agua del water o del lavamanos, lavaplato, es debido a que la Tierra se está moviendo. Entonces, el primer concepto que vamos a definir muy importante es el de desplazamiento. Para esto es que tenemos que diferenciarlo entre desplazamiento y trayectoria. Esto es lo más básico y de hecho yo creo que lo más importante. Vamos a partir de lo más básico. Vamos a estudiar el movimiento de un objeto respecto a un eje, respecto de un sistema de referencia. Por lo tanto, tenemos que definir ese sistema de referencia. Generalmente un eje cartesiano, o sea, un plano cartesiano sin un movimiento en 2D o 1D. Imaginemos un objeto que está primero en el punto A y luego en el punto B. Y para ir del punto A al punto B, siguió esta trayectoria. Se van a definir entonces dos cosas. Uno es el trayecto, la trayectoria que recorre una partícula, y la otra es el desplazamiento que sufre esa partícula o ese objeto. Vamos a hablar de partícula para hacerlo más simple. En este caso, los objetos no tienen ancho ni largo, sino que no tienen dimensiones, son puntos. Y por lo tanto podemos considerarlo así, como algo puntual y súper bonito. Primero vamos a definir entonces la trayectoria de A a B, siguió este caminito. Primero estaba en el punto A y después en el punto B. Entonces desde el sistema de referencia, que sería donde está la mano acá, se definen vectores de posición. El vector de posición es una flecha que va desde el origen del eje cartesiano hasta la posición del objeto. Desde acá hasta acá. Entonces vamos a decir que esta es el DI con la flechita. Es el vector de posición inicial. Y el de acá es la posición final. El desplazamiento, si han estudiado vectores, van a saber que el desplazamiento es la diferencia entre el desplazamiento final y el desplazamiento inicial. Como siempre, en física nosotros vemos las variaciones. Y en este caso vamos a estudiar la variación de la posición. Por lo tanto, vemos cuál es la variación. Y la variación, los deltas, se calculan restando el final menos el inicial. Posición final menos posición inicial, que son vectores, me da el desplazamiento. ¿Y qué pasa si la trayectoria es igual al desplazamiento? Nada, pues, estaríamos en un caso muy particular. Realmente es que a veces no nos interesa la trayectoria que tiene un objeto, sino que nos interesa su desplazamiento, dónde estaba el principio, dónde estaba el final. Y no nos interesa lo que pasó entre medio. ¿Se entiende la diferencia entre desplazamiento y trayectoria? Desplazamiento es un vector y la trayectoria, en verdad, no es... La trayectoria es un camino que va recorriendo, es un conjunto de puntos, es una curva. ¿Dudas, por favor? Estamos en lo más básico.
Si se entiende, algunos tienen dudas. Bueno, les voy a pedir que los niños más avanzados que crean que están en la clase le puedan ayudar a sus compañeros que tienen dudas a través del chat. De hecho, nosotros decimos vayan leyendo la guía, dice, trayectoria y desplazamiento son conceptos diferentes. La primera es una magnitud escalar y la segunda es vectorial. La trayectoria en función del tiempo se denomina itinerario, el cual nos permite describir el movimiento de un objeto. Si se dan cuenta, la trayectoria es una curva. Es como lo que recorrió, el caminito. Ese caminito se puede definir a veces a través de funciones. Y la trayectoria entonces define un itinerario en función del tiempo. Es como una función. Y su gráfica es la trayectoria. Entonces vamos a ocupar funciones para describir el movimiento de un objeto. Y esa es la matemática que se va a ocupar, funciones. La trayectoria dicen que es igual a la distancia recorrida. Y eso es igual a un escalar. No, la trayectoria es una curva. Yo puedo calcular la longitud de esa trayectoria. Pero en verdad la trayectoria es una curva. Porque puede ser una trayectoria sinusoidal, como un seno. Puede ser una trayectoria parabólica. Y como una parábola, yo puedo medir la longitud de ese movimiento. Pero la trayectoria tiene asociada una distancia recorrida, efectivamente, que sería la longitud de esa trayectoria, pero no es una distancia, aquí hay un error. Pero efectivamente, el desplazamiento es un vector. Vamos entonces, otros conceptos que siempre se confunden y para eso voy a ocupar la pizarra. Velocidad y rapidez. El típico, aquí hay muchos preconceptos errados sobre velocidad y rapidez. Así que dicen que no le aparece nada bajo el video. Si no ven nada, Romy, es porque tienes que apretar F5 para ver la guía y todas las cosas que hay que descargar. Los materiales de la clase. Ya. Voy a abrir entonces una pizarra. Aquí estamos. Tenemos dos conceptos. Primero, partimos con la posición. Lo más básico para estudiar la descripción del movimiento es saber las posiciones de un objeto. La posición es un vector. Yo hago una flechita desde el origen del eje coordenado que definí hacia el objeto, inicial y final, o en cualquier momento del tiempo. Eso es lo primero. Después definimos un desplazamiento. Vamos a decir que un objeto ¿cuál es el desplazamiento de un objeto? La diferencia, la resta entre el vector posición final menos posición inicial, sin importar la trayectoria que recorre. Ahora tenemos dos conceptos que siempre causan confusión entre los estudiantes como ustedes. Son el concepto de rapidez y velocidad. Entonces aquí vamos a definir algunas diferencias entre rapidez y velocidad y si ustedes me pueden ayudar sería genial. Vayan tirando alguna idea diferencia entre rapidez y velocidad. Estamos estudiando la descripción del movimiento de un objeto. Entonces, aparte de tener una posición inicial, una posición final o una posición en el tiempo, también vamos a decir que un objeto se desplaza cuando cambia su posición en el tiempo. Y también vamos a hablar de la rapidez. ¿Qué sería la rapidez o la velocidad? Exacto, porque no da lo mismo. Es un movimiento diferente si yo voy de un punto A a un punto B en 2 segundos que de un punto A a un punto B en 4 segundos.
En ese caso definimos dos conceptos, o sea, un concepto pero se relacionan, que uno es la rapidez y la velocidad. ¿Tienen relación? Claro que sí, hay una relación entre ellos. La rapidez, vamos a partir con la velocidad. La velocidad es la variación. Recuerden que en física siempre vamos a estar buscando esto. Vamos a observar una velocidad en un objeto cuando hay una variación de ¿qué cosa? De la posición en el tiempo. La posición es un vector. Y si yo varío un vector, voy a seguir obteniendo un vector. Un vector dividido por un escalar, que el tiempo me va a obtener un vector. Entonces vamos a decir que la velocidad v, que es un vector, tiene una flechita, va a ser igual a la variación de la posición. Voy a poner que d es la posición en un determinado tiempo. El delta significa resta entre final e inicial. Es la variación. La variación de la posición en un tiempo determinado, entonces es la velocidad. Y como es un vector, ¿esto qué características tiene de particular? Como la velocidad es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a un ejemplo concreto. Si yo les digo, bueno, el fin de semana yo fui a Concepción. Entonces si yo les digo, yo fui a Concepción, me fui a 100 kilómetros por hora. Ahí estaría hablando de la magnitud. Entonces, por ejemplo, yo fui a 100 kilómetros por hora. Ahí estoy hablando de la magnitud. ¿Cuál sería la dirección? ¿Cuál sería la dirección? Por ejemplo, ahí yo estoy dando, es como un ángulo, la dirección. Es como, voy a hacer un dibujo de Chile. Ahí está Chile. Aquí está Santiago. Esta es mi posición inicial. Y acá está mi posición final. Posición inicial y posición final. Con un eje de referencia lo puse ahí mismo. Entonces la dirección en verdad es como el ángulo que se forma cuando voy de la final inicial, que sería como esto. Pium, hasta acá. Entonces ahí me da como un ángulo. Y el sentido, voy a unir dirección y sentido hacia el sur. Y ahí estoy dando toda la información. Dirección norte-sur, ahí uno puede poner. La rapidez es la magnitud, a su vez, la rapidez es la magnitud de la velocidad. En la rapidez yo diría 100 kilómetros por hora. Eso es una rapidez. No nos dan ni dirección ni sentido. No nos dicen si es para allá, para allá, para allá. No nos dicen nada. Entonces la rapidez es simplemente la magnitud de la velocidad.
finalmente entonces podemos decir que la rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. Vamos a ver este desafío que teníamos en la guía. Si se conocen 3 puntos por donde pasó una hormiga, ¿es posible establecer su trayectoria? La velocidad puede ser negativa, efectivamente, dice Luciano Iturra, tiene una duda. Sí, la velocidad puede ser negativa. Ahí estaríamos dando el sentido. El sentido se da, hay solamente dos sentidos. El positivo y el negativo, en una misma dirección. Como cuando uno va o cuando uno se devuelve, ahí estarían. Los sentidos de las calles son dos, hacia allá o hacia acá, pero tienen la misma dirección. Y todo depende del sistema de referencia. Si se conocen tres puntos por donde pasó una hormiga, ¿es posible establecer su trayectoria y por qué? La aceleración sí puede ser negativa, Vania Santi dice que nunca puede ser negativa. Sí puede ser negativa. Y aquí vamos a ver un ejemplo donde hay una aceleración negativa. Pedro Plaza dice que no se puede establecer la trayectoria conociendo 3 puntos por donde pasó la hormiga. Y efectivamente, si ustedes ponen respuesta en la guía, lo lleva a la respuesta del desafío. Dice, no es posible determinar la trayectoria de un cuerpo conociendo solo 3 puntos por donde pasó, ya que por 3 puntos es posible hacer infinitas trayectorias. Entonces hay infinitos posibles caminos. Volvamos entonces a lo que estamos. Como habíamos dicho, vamos a definir hay distintos tipos de velocidad. Nosotros vamos a trabajar con dos particularmente. Uno que se llama velocidad media o rapidez media y la aceleración media. En el caso de la rapidez media o velocidad media, nos vamos a fijar solamente, lo que nos interesa es el estado inicial y el estado final de un objeto. Con eso podemos obtener como un promedio, así como por ahí, de cómo fue la rapidez de un objeto durante un periodo de tiempo. A eso se refiere cuando hablamos de la rapidez media o velocidad media, cuando lo calculamos a través de, por ejemplo, si es la rapidez, la distancia partido por el tiempo que se implementó, o sea, el tiempo que se utilizó para recorrer esa distancia. Independiente si por un momento fue rápido, fue menos rápido, independiente de lo que pasó entre medio, hablamos de rapidez o velocidad media cuando solamente me interesa, solamente estudio lo que estaba en inicio y lo que estaba en el fin. O sea, veo en el caso de la velocidad media el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial partido por el tiempo final y el tiempo inicial. Y la rapidez media, bueno, es la distancia recorrida partido por el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Ya vamos a aplicar todas estas cosas que estamos viendo acá. Bueno, primero teníamos posición. Si varía la posición, encontramos el desplazamiento, ¿cierto? Ahora, estudiamos la variación del desplazamiento en el tiempo y obtenemos la velocidad. Y ahora, cuando estudiamos la variación de la velocidad, es lo que denominamos aceleración. Siempre estamos viendo la variación de un parámetro respecto del otro. Entonces, primero teníamos desplazamiento
y estudiamos su variación, eso es el triangulito, el delta, en la variación del desplazamiento en el tiempo, y eso nos da la velocidad. Ahora, si yo quiero estudiar la variación de la velocidad en el tiempo, porque puede ser que varíe, generalmente lo hace, la variación de la velocidad en el tiempo, entonces ahí vamos a estar hablando de la aceleración. Lo importante acá es no es saber cómo calcularla, sino entender lo que significan. Por favor, entendamos lo que significan. Si un objeto varía en su velocidad es porque aceleró. Varía negativamente es porque desaceleró. Eso es lo que va significando la aceleración. Entonces, la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Aceleración, entonces, es la variación de la velocidad en el tiempo. La aceleración como vector. Y la velocidad es la variación de la posición en el tiempo. Ahí están estos dos conceptos con los que vamos a trabajar. Pero esos podríamos hablar de la velocidad media, cuando conozco la velocidad inicial y final, y el tiempo final inicial puedo calcular la aceleración media. Lo que pasó entre medio no tengo idea. Pero yo puedo calcular la velocidad y la aceleración media sabiendo los extremos. Pero, ¿cuál sería el sueño del pibe del físico? Que sería predecir, igual que Yolanda Sultano. Le gustaría predecir el futuro, saber lo que ocurre y poder, conociendo cómo funcionan las cosas, hacer cuestiones que cumplan con lo que ellos prometieron que iba a ocurrir. O sea, ocupando la predicción. ¿Cómo vamos a predecir el movimiento de un objeto? Bueno, para predecir el movimiento de un objeto es que nosotros vamos a utilizar algo que se llama ecuación de itinerario. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Se quedaron un poco callados en el chat. Vamos a ver si me siguen. A ver que alguien me escriba. Lo que pasó entre medio se calcula derivando de la velocidad en el tiempo. Ah, ni limo. No nos vamos a meter ahí. Como con derivada ni nada de eso. Ya están procesando la información. Entonces, mientras procesan la información y vamos a este sueño del pibe, que es la ecuación de itinerario, es que vamos a este desafío pequeño que tenemos en la guía. Traten de no ir al final y ser un poco más transparentes. Hagamos problemas con gráficos. Si ya vamos a los problemas, pero primero estamos en la etapa conceptual. Dice, si la aceleración de un cuerpo disminuye, ¿disminuye también la velocidad y el camino recorrido? Si la aceleración de un cuerpo disminuye, ¿disminuye también la velocidad y el camino recorrido? Dicen que sí. Todos dicen que sí. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Dicen la aceleración es directamente proporcional a la velocidad. La aceleración directa... Eso no tiene sentido, Pedro Plaza. Que la
velocidad es directamente proporcional a la aceleración. Habría que mejorar un poco eso. La aceleración directamente proporcional con la velocidad. Yo podría ir a 100 kilómetros, tener una aceleración de 20 metros por segundo y tener una velocidad de 5 kilómetros por hora, pero podría tener una aceleración muy gigante y una velocidad muy pequeña también. Si disminuye la velocidad, pero no el camino recorrido. Ya. Vamos viendo entonces. ¿Qué es lo que decía el problema? Dicen que la aceleración de un cuerpo disminuye. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener que la aceleración de un cuerpo disminuye? Ya. Esto lo vamos a ver después con un... de hecho, lo vamos a ver ahora. Con una simulación. ¿Qué significa que la aceleración de un cuerpo disminuye? ¿Qué significará eso? Veamos cuáles son las consecuencias que la aceleración de un cuerpo disminuya. ¿Qué significa la aceleración? ¿Qué significa que la aceleración de un cuerpo disminuya? Vamos, conceptualmente no necesito que calculen nada. ¿Qué significa que la aceleración de un cuerpo disminuya? Bueno, la aceleración es la variación de la velocidad, que comienza a detenerse. Ya, voy a anotar eso. No estoy diciendo que está correcto, pero... que comienza a detenerse, dice por ahí. Que va más lento. Ya. Dice Doki Man que varía menos la velocidad en el tiempo. Ya. Varía menos la velocidad en el tiempo. Ya no va tan rajado como al principio. Esa está buena. Ya, vamos entonces. ¿Será consecuencia de que la aceleración de un cuerpo disminuya que comienza a detenerse? Bueno, no, esto está malo. Esto es falso. Y no quiero que la persona que lo dijo se sienta mal, porque esto es un error súper típico. Por ejemplo, ¿qué significa la aceleración? Que varía la velocidad. Entonces, ¿cuál va a ser el contraejemplo? Por ejemplo, yo voy a ir con una velocidad, la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Entonces pensemos eh, que la velocidad va a cambiar así. Primero voy a 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. Esa es la hacia el sur. Voy a hablar de rapidez nomás. Para hacerlo más simple voy a decir rapidez. 120 kilómetros por hora. Esa es la inicial. Y como la aceleración disminuye, tiene que variar
Por ejemplo, ya, y después de un segundo llegó a 130 kilómetros por hora. Es decir, aquí va teniendo, aquí sí aceleró porque hay una variación de la velocidad. La variación de la rapidez, voy a tomar la rapidez para no tener en cuenta la dirección y el sentido, sería final menos inicial en un segundo, por ejemplo. Este en el segundo 0, este en el segundo 1. Entonces va a ser final menos inicial 1 menos 0, y eso es igual a 10 partido por 1. Ya bueno. 10 kilómetros por hora al cuadrado. Ya, ahí varió. Y puede ser que después varía un poco más. Ahora en el segundo 2, la velocidad es de 100 kilómetros por hora. Ahí el automóvil disminuyó su velocidad de nuevo. La aceleración aquí sería final menos inicial. Si se dan cuenta, final menos inicial es menos 30 kilómetros por hora al cuadrado. Ya, aquí estoy poniendo cualquier valor, pero pensemos que pasa en una hora esta cuestión. A ver, me equivoqué con el ejemplo, pero lo voy a arreglar. A ver, no necesariamente comienza a detenerse un objeto si disminuye su aceleración. Porque no necesariamente se va a detener. Hay gente que piensa que cuando la aceleración... Hay gente que dice esto, ya, si la aceleración de un objeto es 0, entonces eso implica que el objeto está detenido. Dice, para que un cuerpo se detenga, su velocidad tiene que ser 0, no su aceleración. Claro, a eso es lo que yo. Aquí me fui por otro lado. Pero no necesariamente va a detenerse. Si la aceleración disminuye, quiere decir que la variación de la aceleración cada vez es menor. Por ejemplo, puedo ir de 0 a 100 kilómetros por hora en un segundo. Ya, de 0 a 100 kilómetros en un segundo. Y en el otro segundo va a ir de 100 kilómetros por hora, porque ya llegó a los 100 kilómetros por hora, a los 110, pero en 2 minutos. Va a ir con una aceleración súper grande de 0 a 100, pero después va a tener una aceleración más pequeña, de 100 a 120 en un minuto. Entonces ahí la aceleración es más pequeña después, pero el auto sigue aumentando su velocidad. Un objeto que tenga aceleración 0 quiere decir que mantiene su velocidad constante. Lo único que podemos decir que cuando la aceleración es 0 es que la velocidad es constante. O sea, va a mantener un valor constante. Vamos a tratar de verlo con un amigo acá que tengo. Aquí yo tengo los conceptos que estamos trabajando: posición, velocidad y aceleración. Aquí yo puedo cambiar la posición del objeto. Tengo la posición de un objeto. Por ejemplo, voy a poner la posición 0. Y puedo agregarle la velocidad. ¿Se dan cuenta que la velocidad tiene
dirección y sentido. En este caso, la dirección es horizontal y el sentido puede ir izquierda o derecha. Nuestro amigo puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, pero siempre en manera horizontal. Vamos a tratar de acercarnos aquí. No, no se puede hacer. Entonces, todos están viendo el monito. Voy a hacerlo mover a una velocidad de 5 metros por segundo hacia la derecha. Y aquí definieron que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. No es porque la izquierda sea mala que sea negativa. Solamente es un sistema de referencia. Esto es súper arbitrario. Entonces voy a poner una velocidad de 5 metros por segundo horizontal hacia la derecha. Y sin aceleración. Este es un movimiento que no tiene aceleración. Y ahora va a partir. ¡Pum! Y chocó. De nuevo. Vamos a borrar acá. Vamos a poner un poco más lento. 2 metros por segundo en dirección horizontal, sentido hacia la derecha. Y allá va nuestro amigo caminando. Pum, 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 y chocó. ¿Cómo serían las gráficas de posición, velocidad y aceleración? Veamos. Va. Perdón. Ahora sí. De nuevo, voy a poner 2 segundos de velocidad hacia la derecha. Nuestro objeto, nuestro personaje va a estar en la posición 0. Y voy a grabar. Y ahí sí. Empiezo a... Y ahí está la posición del objeto. Ahora veamos cómo es la gráfica de lo que hicimos. Dos metros por segundo hacia la derecha en posición 0 inicial. Partimos. Ahí está. Si se dan cuenta, la gráfica de la posición en el tiempo es una línea recta. Parte en el 0,0 y luego avanza de manera constante. Se va alejando del origen, que partió en el 0,0. Su velocidad es una gráfica constante, es horizontal. ¿Por qué se mantiene constante en 2? Aquí no se alcanza a ver porque es súper chiquitito el... Ahí estaría. Va en 2 y siempre constante, porque la velocidad la definimos como constante en este ejercicio. Y la aceleración, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque no hicimos variar la velocidad en el tiempo. Si la velocidad hubiese variado en el tiempo, entonces hubiésemos obtenido un gráfico diferente. Aquí muevo mi objeto, se dan cuenta que cambia todo acá. Vamos a borrar. Y vamos a hacer otra. La aceleración constante distinta de 0, la velocidad sería variable. La única vez que la velocidad es constante es cuando la aceleración es 0. Exactamente cuando la aceleración es 0, la velocidad es constante. Entonces aquí yo voy a variar ahora solamente la velocidad. No le voy a dar, perdón, solamente la aceleración. Y le voy a dar
1 metro por segundo como aceleración. Este objeto va a ir acelerado, sin velocidad inicial, y vamos a partir en la posición 0. Y aquí vamos a ver las gráficas. Fíjense, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Cuidado, cuidado que hay una muralla. Cuidado, 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 cuidado. Y se pegó. Ahora, qué interesante. Aquí tenemos la gráfica de un movimiento ahora que está acelerado. Partió desde la posición 0, fíjense, aquí tenemos que ir aprendiendo a leer los gráficos. Partió desde la posición 0 y se fue alejando positivamente, es decir, hacia la derecha, del origen. Esta es solamente la posición respecto del origen. Parte en el 0,0, es decir, en el origen, y después se va alejando y cada vez más se aleja más rápido. Por eso es algo parabólico, un crecimiento cuadrático. La condición que dimos, recuerden, la condición que dimos fue que la aceleración fuera constante. Y de hecho es lo que estamos viendo acá. La condición fue una aceleración constante. Hasta que chocó en la muralla y ahí quedó la embarrada. Pero hasta acá ya podemos entenderlo. Una aceleración constante quiere decir que la rapidez, la velocidad van a variar de manera constante. Vamos a agregar todas las variables que están diciendo ahí. Entonces, la velocidad aumenta, porque la aceleración es positiva, de manera constante. Y por eso la gráfica es una recta. Y es lo que estamos viendo ahí. La gráfica de un movimiento acelerado, uniformemente acelerado, de la velocidad o la rapidez es una línea recta, no horizontal. Y la posición es una cuadrática. Vamos ahora a ver lo que me están pidiendo. Vamos a partir desde una posición negativa. Fíjense, yo muevo el monito y van apareciendo las distintas características. Vamos a partir desde acá. Ahora sí. Estamos en la posición menos 10. Voy a poner una velocidad positiva de 1 metro por segundo. No, vamos a poner un poco más para que se vea en el gráfico. De 2,5 metros por segundo y una aceleración de 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y cómo va a ser la gráfica? Veamos. Posición menos 10. Fíjense. Vamos a ver cómo en la gráfica. A ver si la podemos. Veamos la posición. Fíjense que la gráfica de la posición de un cuerpo acelerado y con velocidad inicial es igual que la otra. O sea, es el crecimiento mucho más rápido. Entre 0 y 4 segundos se aleja mucho más del origen. Pero parte desde menos 10, acá llega al origen y después sigue adelante. No es una línea recta para nada. ¿Cómo es la velocidad? Bueno, la velocidad parte en 2, porque eso fue lo que hicimos en nuestro experimento.
parte en menos 2, perdón, parte en 2 y después va subiendo porque tiene aceleración. Y la aceleración quiere decir que va a haber una variación de la velocidad en el tiempo. Entonces es una recta, pero que no parte en el 0, 0, sino que parte en 2. Y va creciendo de manera constante, lineal. Y por último, la aceleración, bueno, es constante e igual a 2 durante todo el trayecto. 2, 2, 2, 2, 2, porque es una constante. Ánimo, chiquillos. Antes de seguir, tengo la siguiente información para ustedes, que tiene mucha relación con lo que estamos haciendo ahora. Los espíritus emprendedores no descansan hasta saber cómo funcionan las cosas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Si quieren más información, entren a www.umayor.cl. Sigamos. Me dicen, profe, ya entendimos, no haga chocar tanto al caballero. Ya no lo vamos a chocar tanto, pero vamos a seguir con nuestra clase. Ahora vamos a la descripción matemática. ¿Cómo se describe esto matemáticamente? Ahora lo que estábamos viendo no era una velocidad en un momento general, como la velocidad media o la aceleración media, que considera solamente el final y el inicial, sino que estábamos estudiando, viendo las gráficas de la velocidad instantánea, de la aceleración instantánea y la posición instantánea. ¿Qué pasa cuando inicia con una velocidad, pero con aceleración negativa? Ya, vamos a ver. Con aceleración negativa, ¿qué significa? Eso es como la pregunta que están haciendo ahora. Vamos a agregarlo inmediatamente. Vamos a poner una aceleración negativa de menos 3. El objeto va a estar por acá. Entonces vamos a poner, stop, borrar, una aceleración de menos 3 metros por segundo y una velocidad positiva de 2 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Y una posición en la que está ahí. Veamos lo que va a pasar. A ver si alguien se puede adelantar a lo que vamos a ver. Acá está. Quieren que saquen los ladrillos para que el mono siga infinitamente. Ya. La velocidad inicial va a ser de 10, es decir, va a ir con una velocidad, va a partir con una y después la aceleración va a ir, como es negativa, va a ir menguando esa velocidad. Veamos lo que pasa. Espero que puedan predecir lo que va a pasar. Va y después se devuelve. Gracias, amigo. Fíjense que en este caso, ¿cuál es la descripción de la posición? La descripción de la posición es que el objeto se aleja del origen. Aquí cada vez la posición es mayor. La posición, el valor en i, se aleja, se aleja, se aleja en el tiempo y después de eso se va acercando. Se aleja, se aleja, se acerca. Llega al origen, cuando llega al 0, 0 es el origen, y después se va alejando. Todo esto se describe a través de la ecuación de itinerario. La velocidad, fíjense que parte en 2, pero luego de eso va disminuyendo. Tiene una pendiente negativa el gráfico de la velocidad en el tiempo. Es una recta, pero con pendiente negativa, que parte en el 2, pero luego va siendo negativa. Es decir, la velocidad nos describe también cuál es la dirección del desplazamiento. Una velocidad positiva, a ver, como la velocidad es la variación de la posición,
Si la velocidad es negativa, quiere decir que el desplazamiento, la variación de la posición, también va a ser negativa. Y por último, la aceleración. Bueno, la aceleración es constante y era de -3. Y ahí está el -3 siempre constante en todo el tiempo. Las aceleraciones negativas siempre van a representar pendientes negativas en los gráficos. En el gráfico de velocidad en el tiempo. Ahí sí va a haber una pendiente negativa. Cuando la velocidad es positiva avanza y cuando es negativa retrocede. Todo eso depende, Andri HC, del sistema de referencia. Yo podría decir que los positivos están hacia la izquierda y los negativos hacia la derecha. Todo depende del sistema de referencia. Vamos entonces al estudio más pragmático de la descripción del movimiento. Mientras, también voy a preparar la pizarra con la pregunta de desafío y los ejercicios de hoy día. Vamos viendo entonces lo que estamos viendo hoy día a través de un ejercicio. Que no es la pregunta de desafío, me equivoqué. Dice, esta es una pregunta de la PCO, dice, un automovilista que viaja por la carretera observa el siguiente letrero. Dice, 100 km por hora máxima. ¿Qué información le entrega dicho letrero? La primera alternativa dice que la rapidez máxima que le está permitido alcanzar, la rapidez media máxima que le está permitido alcanzar al automóvil. La B, la velocidad media máxima que le está permitido alcanzar al automóvil. La C, la aceleración máxima que le está permitido alcanzar al automóvil. D, la rapidez instantánea máxima que le está permitido alcanzar al automóvil. Y la E, la velocidad instantánea máxima que le está permitido alcanzar al automóvil. Dicen que es la A. ¿Será la A? ¿Medio frío o no? Ya, la mayoría dice que es la A. Los que dicen que es la D, le pueden dar un contraejemplo a los de la A, como algo donde no funcione la A. Ya, piensan que es la A. Voy a llorar. Voy a llorar porque me dicen que es la A. Ya. Voy a llorar porque me dicen que es la A. Ya, los chistes de que la alternativa es la Z, la F, eso es fome. Así que espero que no ocupen el chat para esas tonteras. Ya, ahora me están diciendo que es la D. Andri HC está diciendo, mira, bueno, aquí apunta la pregunta. A diferenciar entre rapidez media. Aquí obviamente me están hablando de rapidez, porque aquí estoy viendo una unidad de medida que es distancia, la rapidez o velocidad. Se mide en la misma unidad, que es distancia, partido por unidades de tiempo. Entonces esto me habla de rapidez. Por lo tanto, las que me hablan de aceleración no tienen nada que ver acá. Aquí no me están hablando que la aceleración que puede alcanzar el automóvil, porque eso no es aceleración. Sino que es diferenciar entre rapidez media
y rapidez instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez media e instantánea? Rapidez no tiene tilde, por si acaso. La rapidez media y la otra es la rapidez instantánea. Instantánea. Y lo mismo con las velocidades media e instantánea. También, aquí no me habla de una velocidad. Yo también podría descartar lo de velocidad, porque para que sea velocidad me tienen que dar la dirección, el sentido y la magnitud. Aquí solamente me están dando la magnitud. Como no tiene sentido ni dirección, las que hablan de velocidad también las puedo descartar, porque en verdad aquí no estamos hablando de velocidades, estamos hablando de rapideces. Entonces estaríamos entre la A y la D, como ya estamos en el caso resolviendo. La rapidez media es la razón entre rapidez final e inicial, es la variación entre la rapidez final inicial y el tiempo empleado en esa velocidad. La rapidez media es igual a la variación de la posición en el tiempo, pero los módulos partido por el tiempo, o sea, distancias partidos por tiempo. Entonces, cuando a mí me dicen que yo tengo que andar a 100 km por hora, quiere decir que yo... esto es final inicial. Entonces, por ejemplo, la rapidez media podría ser distancia final inicial. Ya, de acá a la playa hay 1 hora de diferencia si voy a 100 km por hora. Pero ¿qué pasa si yo me demoro 40 minutos? Si me demoro 50 minutos, estaría andando a 200 km por hora de rapidez media, pero puede ser que cuando iba al principio iba a 100, después iba a 50, después iba a 200. Entonces, no puede ser la A, porque la A habla de una variación entre lo final y lo inicial, pero no sabemos lo que ocurre entre medio. En cambio, la rapidez instantánea es lo que es la rapidez en el momento. Cuando dicen 100 km por hora, es en ese momento el auto está marcando que voy a 100 km porque en ese momento la variación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en ello es de 100 km por hora. En cambio, la rapidez media me habla solamente de lo que pasó al final y al inicio. De hecho, la rapidez media yo la podría ver así. Distancia partido por el tiempo. Empleado. Pero la rapidez instantánea está dada por una ecuación de itinerario, que es la aceleración por el tiempo. Algunos decían, ya, sí, pues porque, ¿qué pasa si mi rapidez media es de 100 km por hora? Que la rapidez media sea de 100 km por hora puede significar muchas cosas. Entre medio, lo que pasó en un tramo. Puede ser de que en todo el viaje yo me demoré
O sea, yo recorrí 100 kilómetros en una hora, pero puede ser de que en los primeros 50 kilómetros los recorrí a 200 kilómetros por hora. O sea, me demoré en los primeros 50 kilómetros, me demoré 30 minutos. Pero después los siguientes 50 kilómetros me demoré, no sé, 10 minutos. Entonces estoy teniendo velocidades diferentes en tiempos diferentes. Pero puede ser que la rapidez media desde acá, que partía en cero, y después cuando llegué acá, que recorrí 100 kilómetros, 30 más 10 no dan. Estos son, bueno, ustedes me entienden. 30 minutos, ahí recorro una hora y aquí recorrí 60 kilómetros y aquí recorrí 40 kilómetros. Entonces la correcta es la D, porque nos están pidiendo sobre la rapidez instantánea máxima que le está permitido alcanzar el automóvil. Es en ese momento que el auto, en ese tramo, es que el auto no puede sobrepasar esa velocidad. Me di vueltas como loco para decir algo simple. Vamos a lo siguiente, dice: cuando un cuerpo se desliza por un plano inclinado sin roce, es correcto afirmar que se mantiene constante. ¿Qué cosa? La aceleración, la velocidad, la rapidez, el desplazamiento por unidad de tiempo o la distancia recorrida por este en cada unidad de tiempo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa un plano inclinado? Bueno, algo así. Y tengo un objeto acá. No hay roce y este objeto va bajando para allá. Y llega acá. Es solamente el estudio en el plano inclinado. Exactamente, es la A. Muy bien. ¿Por qué es la A, la aceleración? Porque en un plano inclinado, lo que está en juego es como... Bueno, dice, cuando un cuerpo se desliza por un plano inclinado sin roce, es correcto afirmar que se mantiene constante. Ya. La única aceleración que está actuando, lo que permite que este objeto se esté moviendo, es la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad va a ser siempre constante en ese plano inclinado y es lo que va a hacer que varíe, como hay aceleración, va a variar la velocidad, porque va a existir aceleración. La aceleración de gravedad va para acá, pero hay una componente de la aceleración de gravedad que va para allá. Así que como hay aceleración, la velocidad no se mantiene constante. Obviamente la rapidez no se mantiene constante. Y el desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Qué es el desplazamiento por unidad de tiempo? Bueno, la rapidez, ¿cierto? Y la distancia recorrida en cada unidad de tiempo sería la rapidez instantánea, que tampoco es constante porque el objeto va a ir acelerando en el tiempo cuando va cayendo. Es como una caída libre, pero más menguada cuando uno pone un plano inclinado. Por eso la alternativa correcta era la A. Ya. Vamos al siguiente ejercicio antes de continuar con los otros.
Tu, 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 tu. Ya. ¿Cómo podrían hacer esto? Dice, un cuerpo viaja a 120 kilómetros por hora hacia su destino con una rapidez media de 60 kilómetros por hora y regresa por el mismo camino al punto de partida con una rapidez media de 40 kilómetros por hora. ¿Cuál es su rapidez media para el viaje completo? ¿Cómo lo harían? Esto es una pregunta PSU. ¿Cómo lo harían? Vamos a ver qué pasa. Estoy esperando todavía las... Dicen que es la D. Están desarrollándolo, parece. Vamos a dar un tiempo para que lo resuelvan antes de ir a la pregunta de desafío. A ver, estoy esperando las propuestas. Ya, ¿cómo lo harían? Necesito que me digan cuál sería el procedimiento que ustedes harían para resolver este ejercicio. La complicación es que dice, un cuerpo viaja 120 kilómetros hacia su destino con una rapidez media de 60 kilómetros y regresa por el mismo camino al punto de partida con una rapidez media de 40 kilómetros por hora. ¿Cuál es la rapidez media para el viaje completo? Achique un poco la pantalla, vamos a achicarla. Y ahí se ve todo. Dicen que es la D, pero ¿cómo lo hicieron? Se saca el tiempo de cada viaje y con la distancia se saca la rapidez media. Claro, vamos viendo. La rapidez media es la distancia recorrida partido por el tiempo empleado en ese tramo. Solamente eso, distancia partido por tiempo. Entonces tenemos que sumar los tiempos de cada viaje de ida y de vuelta y ya sabemos cuál es la distancia total. Porque viaja 120 kilómetros. Entonces la distancia total de es 120 kilómetros. Puede ser que lo que ustedes hicieron dé el resultado final, pero esto sería lo que deberían haber hecho. O yo habría hecho. Son 120 kilómetros. Y los tiempos son el tiempo de ida más más el tiempo de vuelta.
¿Se entiende? O sea, voy a tomar distancias partido por tiempo, pero voy a tomar tiempo de ida y tiempo de vuelta. En base a eso, ¿cuánto es el tiempo de ida? Aquí hay una relación entre las variables que siempre tienen que conocer. Rapidez es distancia partido por tiempo. Entonces el tiempo de ida yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Yo tengo la rapidez de ida y eso igual a la distancia recorrida partido por el tiempo de ida. De aquí yo puedo despejar el tiempo como si fuera una ecuación, porque lo que no conozco es el tiempo. La rapidez la conozco y la distancia también. Entonces el tiempo de ida va a ser igual a distancia partido por la rapidez de ida. Esto sería 120 kilómetros, que es la distancia recorrida de ida, partido por la rapidez de ida, que son 60 kilómetros partido por hora. Si simplificamos esto, se nos van esto y nos queda la hora arriba. Entonces esto nos queda 120 dividido 60 son 2 horas. Ese es el tiempo de ida. ¿Se entiende cómo llegué al tiempo de ida? Voy a hacer un zoom porque está un poco... ¿Se entiende cómo llegué? Deme un minuto, que tengo una urgencia. Espérame un poquito. Ya disculpen, tuve que responder una llamada. Entonces, sí, 2 horas. 120 kilómetros y iba a 60 kilómetros por hora, eso da 2 horas de ida. Entonces nuestro tiempo de ida son 2 horas. Ahora, el tiempo de vuelta se calcula de la misma manera. Rapidez es igual a distancia partido por tiempo. Y ahora es la rapidez de vuelta partido por el tiempo de vuelta. O sea, distancia partido por el tiempo de vuelta. Despejo el tiempo, que es lo que yo me gustaría saber. El tiempo que se demoró en la vuelta va a ser igual a la distancia partido por la rapidez media de vuelta. La distancia siempre es la misma, siempre tiene que recorrer 120 kilómetros, pero de vuelta se fue a 40 kilómetros por hora, se fue más lento que de vuelta, que de ida. Partió por 40 kilómetros partido por hora. Estas son fracciones, si ustedes las trabajan, el kilómetro se va a simplificar con ese kilómetro y les va a quedar solamente horas. 120 dividido 40 es 3 por 4, 12, entonces serían 30 horas. 30. 3 horas. Ese es el tiempo de vuelta. De vuelta son 3 horas.
Obviamente estos cálculos se pueden hacer súper rápido. Por lo tanto, la velocidad media, perdón, la rapidez media, perdón, rapidez media. ¿De qué cosa? Del viaje completo, completo. Es decir, tengo que tomar ida y vuelta. Del viaje completo va a ser igual a la distancia de ida más la distancia de vuelta partido por el tiempo de ida más el tiempo de vuelta. Entonces serían 120 más 120 partido por 5. ¿Cuánto es 120 más 120? 240 partido por 5 horas. Lo de arriba son kilómetros y lo de abajo son horas. Kilómetros partido por horas. ¿Cuánto es 240 dividido 5? 48. 48 kilómetros por hora. La alternativa correcta era la C. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuve? ¿Se entendió? Ya, voy a revisar lo que me está diciendo Peque, vale. Voy a revisarlo. Pero por ahora, tengo una última información que darles. Los espíritus emprendedores no se quedan en la teoría. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores, los invita a conocerlas donde en www.umayor.cl. Ya amigos, dejando esto, nos vamos a la pregunta desafío, que en verdad es bien simple, así que espero que la puedan responder con tranquilidad. La próxima clase vamos a seguir con esta temática, así que no se preocupen. Ya. Vamos entonces a nuestra pregunta desafío presentada por nuestro amigo de la Universidad Mayor y con la cual vamos a tener solamente 3 minutos para responderla porque en verdad es súper simple. Y aquí estamos con la pregunta desafío. Entonces, los dejo. Tienen 2 minutos para responder esta pregunta porque yo creo que es simple. Y nos vemos.
Ok, ¿cómo les fue con la pregunta de desafío? Ya la resolvieron, era súper simple. Obviamente no hemos visto muchas de estas cosas porque es bastante contenido, pero lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. La pregunta decía, un automóvil se mueve rectilíneamente a 9 metros por segundo para aprovechar la luz verde del semáforo. 9 metros por segundo es súper poco. Para aprovechar la luz, es como a la rapidez que uno trota. La luz verde del semáforo acelera a razón de 1,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la rapidez del vehículo? Transcurrió 5 segundos desde que comenzó a acelerar. Interesante. Esto es solamente un ejercicio para introducir la temática que vamos a seguir viendo la próxima clase, que son las ecuaciones de itinerario. El sueño del pibe del físico es predecir el futuro, y aquí en la cinemática se han llegado a ciertos resultados que en condiciones ideales sirven como predictores. Por ejemplo, tenemos las ecuaciones de itinerario, que quiere decir que nos da el valor de esa variable en el tiempo, un valor instantáneo, para la posición o para la distancia recorrida, para la rapidez o velocidad y para la aceleración. En caso de la aceleración en verdad es constante, pero veamos, nos preguntan cuál es el valor de la rapidez del vehículo en el tiempo. La ecuación de itinerario para la rapidez en el tiempo, la ecuación de itinerario nos da la rapidez en el tiempo en cualquier tiempo, está dada por ¿qué cosa? Bueno, por la velocidad inicial o rapidez inicial en el caso que estemos hablando de una dimensión y todo, más ¿qué cosa? La aceleración por el tiempo. O el módulo de la aceleración por el tiempo. Esta es la ecuación de itinerario para la velocidad o rapidez, dependiendo si agregamos o no la dirección y sentido. Aquí solamente vamos a hablar de rapidez, porque no tenemos direcciones ni sentidos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que el auto se mueve inicialmente a 9 metros por segundo. Esto es la rapidez inicial. Rapidez inicial es igual a 9 metros partido por segundo. Y dice que acelera a razón de 1,5 metros por segundo. El módulo de la aceleración es 1,5 metros partido por segundo al cuadrado. Y con eso ya podemos saber, con estos datos, ya podemos describir la ecuación de itinerario de esta rapidez, que sería la rapidez en el tiempo, sería la rapidez inicial, 9 metros por segundo, más la aceleración, 1,5, por el tiempo, y esto también está en metros por segundo, pero lo voy a poner ahí al final. Y nos preguntan sobre el valor de la rapidez en un tiempo bien particular, los 5 segundos. Si se dan cuenta, esta ecuación de itinerario es súper potente porque nos da el valor de la rapidez en cualquier tiempo. De hecho, en el tiempo cero estaríamos en el tiempo inicial en que partió el experimento, la observación. Y eso sería 9, voy a obviar los metros por segundo, más 1,5 por 0. 1,5 por 0 es 0. Entonces nos diría que la velocidad en el tiempo cero inicial es 9 metros partido por segundo. Que obviamente es la información que nos dan en el enunciado. 9 metros por segundo. Pero nos preguntan cuál es la rapidez en t igual a 5. A los 5 segundos.
Y eso sería entonces 9 metros por segundo más 1,5 por 5, porque son los 5 segundos. Entonces nos quedaría 9 más 1,5 por 5, ¿cuánto es? 1,5 por 5 es 15 por 5 son 15 por 4 es 15 por 2 es 30, 15 por 4 es 60, serían 75. 7,5. Todo esto son metros por segundo. Y esto es igual a 16,5 metros por segundo. Esa es la rapidez a los 5 segundos. Ahí estaría el resultado de la pregunta desafío. Era solamente una aplicación. Gracias por la respuesta sobre cuánto era 1,5 por 5. Esta sería entonces la solución a la pregunta desafío del día de hoy, que en verdad era bien sencilla, pero nos abre el camino a lo que vamos a hacer más adelante. Metros por segundo al cuadrado sería un distractor. No sería un distractor aceptado. Podría serlo, pero no debería ser un distractor, porque en verdad es otra unidad de medida. Metros por segundo al cuadrado es aceleración. Entonces no debería estar un distractor así en la PSU. Ya, lo hicieron solita. Confunde bastante ver un metro por segundo al cuadrado. Es que en verdad es la unidad de aceleración, po. Metros por unidad de tiempo al cuadrado. De hecho, aceleración como última cosa. Aquí yo tengo velocidad, que obviamente es metros por segundo, rapidez en metros por segundo, más aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo en unidades sería, la aceleración son, esto es lo último que vamos a hacer de la clase. La aceleración sería distancias partido por tiempo al cuadrado. Distancia partido por tiempo al cuadrado. Por, aquí aceleración por tiempo, entonces por unidad de tiempo. Se va una unidad de tiempo con la otra unidad de tiempo y solamente me queda distancias partidos por tiempo. Y distancias partidos por tiempo son rapidez. ¿Dónde hay ejercicios de este tipo? En puntajenacional.cl, y al finalizar esta clase ustedes pueden realizar el ensayo de la clase. No se olviden, al finalizar la clase dice, o ahora mismo dice, realizar el ensayo de la clase. Hay un mini ensayo disponible para esta clase. Bueno, eso es todo por hoy. La próxima semana vamos a seguir con esta temática y profundizar sobre las ecuaciones de itinerario, su aplicación y comprensión en los gráficos. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos. Esta fue la clase 6 de descripción del movimiento 1. La próxima vez seguiremos con esta temática y comenzaremos con fuerza. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube. Tenemos todas las clases, más de 4.000 videos. Así que utilicen lo que ya tenemos. Que estén muy bien. Chao, Andri HC, Daniela, Yoquita, Vania Santis, que participó mucho hoy día, Constar también, y los de siempre como Pedro Palsa, que siempre participó en todas las clases. Nos vemos. Adiós, adiós.